La muerte de la reina Isabel II no fue solo el final de fue el cierre de un capítulo doloroso cuyo nudo llevaba el nombre de Meghan Markle. ¿Qué vio la monarca que el resto del mundo ignoró? Este vídeo no es sobre la boda que todos vimos, sino sobre la guerra silenciosa que se desató tras los muros de palacio. La muerte de la reina Isabel II fue solo el final de una era, fue el cierre de un capítulo doloroso y profundamente personal en la historia de la Casa de Windsor. Un capítulo cuyo nudo gordiano llevaba el nombre de Meghan Markle. Sé lo que estaréis pensando, que la palabra odio es muy fuerte y tenéis razón. Pero para entender la gélida desolación que se instaló en el corazón de la monarca, tenemos que retroceder a ese día de mayo de 2018. El mundo entero vio un cuento de hadas, la radiante novia americana, el príncipe, enamorado la pompa y circunstancia de una monarquía milenaria abriendo sus brazos al futuro. Parecía una película, un soplo de aire fresco que prometía modernizar los cimientos de una institución anclada en el tiempo. Pero la realidad, amigos, fue bastante más oscura. Mientras millones de personas se emocionaban frente al televisor tras los muros de piedra del castillo de Windsor, vibraba una tensión que ya presagiaba la tormenta. Porque la reina, esa mujer cuya vida entera fue un monumento al deber y a la discreción, ya lo había visto, antes que nadie. Vio que Meghan no entraba en esa capilla buscando una familia, sino una plataforma. No buscaba un hogar, sino un trampolín hacia la fama mundial. Este vídeo no es solo la historia de una boda real que salió mal. Es la crónica de cómo una de las mujeres más poderosas del planeta vio con una claridad desoladora cómo la maquinaria que ella misma dirigía estaba a punto de ser utilizada para fines que nada tenían que ver con el amor o el servicio. ¿Fue un cuento de hadas o fue el inicio de una guerra silenciosa? Vamos a hacer un viaje a los rincones más oscuros de Palacio porque la historia que nos contaron fue solo eso, un espejismo. La reina, con la sabiduría que dan casi 7 décadas en el trono, percibió algo que el resto deslumbrados por el brillo de Hollywood no pudimos ver. Vio a una actriz interpretando el papel de su vida y supo con la certeza de quien ha visto imperios alzarse y caer que el guión no terminaba con un y vivieron felices para siempre. Era solo el primer acto. La historia oficial nos habla de una monarquía que no supo adaptarse, de una institución rígida que no pudo acoger a una mujer moderna e independiente. Muy bonito, sí señor. Pero, ¿y si la historia real fuera justo al revés? ¿Y si fue la reina quien desde el principio intentó integrar a Meghan solo para encontrarse con un muro de ambición y una estrategia de aislamiento perfectamente calculada los que estuvimos? Allí los que reportábamos en ese momento sentimos la tensión. Recuerdo perfectamente cómo en aquel entonces el establishment real estaba completamente del lado de Harry y Meghan. No había indicios de que fueran a informar sobre lo que la reina sentía realmente en ese momento en el castillo de Windsor, pero yo sentí que el mundo tenía derecho a saber. Por eso espero que confiéis en mí cuando os digo que estos nuevos informes que salen a la luz, aunque sea casi una década después, significan algo. Significan que la verdad, por mucho que se intente enterrar bajo capas de relaciones públicas y entrevistas lacrimógenas, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. La historia de Meghan y la monarquía no es una tragedia de incomprensión cultural. Es algo mucho más antiguo y universal, la historia de cómo el poder y la fama pueden corromper las relaciones más sagradas, incluso los lazos de sangre. Y la reina, desde su trono silencioso, tuvo un asiento en primera fila para ver cómo su familia, la institución a la que había dedicado su vida, empezaba a resquebrajarse desde dentro. Al principio, hay que decirlo, la reina no solo toleró a Meghan, la abrazó. Es fundamental desterrar esa imagen de una monarca helada y escrutadora frente a una intrusa, nada más lejos de la realidad. Su Majestad, según los que la conocían bien, estaba genuinamente fascinada por esa joven americana. Le impresionaba su aplomo, su intelecto afilado y su pasmosa habilidad para manejarse en una sala llena de aristócratas con la misma naturalidad con la que una actriz se mueve en un plató. Para la reina, que había dedicado su vida a conectar con líderes de todo el mundo, la llegada de Meghan era una oportunidad de oro. Cuando Harry llevó por primera vez a Meghan a tomar el té con su abuela en el palacio un lacayo, me contó en ese momento que la reina sonrió a su personal, diciéndoles cuánto le había gustado. Vio en ella el potencial para una renovación, la energía vibrante y moderna que podría inyectar vida a una institución que muchos consideraban envejecida. Abrió las puertas de palacio de par en par, convencida de que Meghan podría ser la protagonista de un nuevo y deslumbrante capítulo en la historia de los Windsor. Le ofreció todos los recursos imaginables, asesores de primer nivel como la veterana Samantha Cohen, sesiones informativas sobre protocolo, el peso completo del apoyo real.
Quería que esa unión triunfara no solo por la felicidad de Harry, su nieto adorado, sino por el futuro mismo de la monarquía. La reina Isabel II, en su infinita sabiduría y experiencia, creyó ver un faro de modernidad. Incluso su prima Lady Elizabeth Anson inicialmente fue una admiradora. Le parecía que Meghan era equilibrada, muy natural, inteligente y reflexiva. Aunque con una agudeza profética, añadió que era claramente más brillante que Harry y que tendría que tener cuidado de no eclipsarlo. Poco sabía que aquel faro escondía una sombra que pronto se cerniría sobre todos ellos. El optimismo era palpable. Los cortesanos al principio susurraban que era un talento natural, carismática, empática, incluso cercana. Para una familia a menudo acusada de ser distante, Meghan era un soplo de aire fresco. Se movía por las puertas del Palacio de Kensington, irradiando confianza, atrayendo miradas y ganando sonrisas. La propia reina veía en ella no solo una esposa para su nieto, sino un activo para la firma. La maquinaria real se puso en marcha para allanar su camino, para asegurarse de que la transición fuera lo más suave posible. Cada gesto de la reina en esos primeros días era una rama de olivo, una bienvenida sincera a la jaula dorada que ella conocía tan bien. Le estaba dando las llaves del reino, esperando que las usara para abrir puertas, no para dinamitarlas. Pero la esperanza, como tantas veces en la historia, es un sentimiento frágil. La reina, que había visto pasar a primeros ministros, presidentes y papas, estaba apostando fuerte por esta joven de California. La apuesta, como pronto descubriría, le costaría mucho más que el prestigio de la corona. Le costaría la paz de su familia y la tranquilidad de sus últimos años. La tragedia no es que no la aceptaran, sino que la aceptaron con los brazos abiertos sin ver el abismo que se abría a sus pies. El brillo del cuento de hadas no tardó en desvanecerse. Lentamente la admiración inicial de la reina dio paso a una creciente preocupación. Tras los muros de palacio, los susurros comenzaron a serpentear por los pasillos alfombrados como una niebla fría. Los ayudantes y cortesanos, hombres y mujeres endurecidos por décadas de servicio silencioso, empezaron a intercambiar miradas inquietas. Meghan, decían en voz baja, no era solo segura de sí misma, era exigente. Las reglas que habían sido el ancla de la familia real durante siglos, ella las apartaba con un gesto de la mano como si fueran grilletes anticuados. Y en esa atmósfera para abril de 2018, con las invitaciones de boda ya enviadas y los ojos del mundo fijos en Windsor, las dudas comenzaron a arraigarse en la cima. Lo que al principio parecía una refrescante indiferencia hacia el protocolo, pronto empezó a percibirse como un desdén calculado. Las tradiciones, esos rituales que para la monarquía no son decoración, sino la espina dorsal que la mantiene erguida, eran para Meghan meros inconvenientes. Para los observadores más cercanos, el romance real empezaba a parecerse menos a una historia de amor y mucho más a una toma de poder. El encanto que en un principio había deslumbrado con el tiempo empezó a revelarse como algo falso. La gente comenzó a analizarlo preguntándose: no sé si está siendo sincera aquí o no. La reina, una mujer cuya vida entera se regía por la estructura, y el deber observaba con una alarma creciente. El soplo de aire fresco empezaba a sentirse como una corriente helada que amenazaba con desestabilizar la nave. La cosa es que a medida que la boda se acercaba, el comportamiento de Meghan se volvía más y más demandante. Francamente, seamos claros, se estaba casando con el repuesto, y sin embargo quería ser tratada como la reina. No quería someter ninguna de sus ideas a la aprobación de la monarca, quería mantener su vestido en secreto supuestamente, y tantas otras cosas que Meghan simplemente hizo por su cuenta. La maquinaria de palacio estaba en pleno apogeo y exteriormente todo brillaba como un cuento de hadas. Pero detrás de las cortinas de terciopelo las fisuras ya eran visibles y anunciaban una fractura mucho más profunda y dolorosa. La propia prima de la reina, Lady Elizabeth Anson, quien al principio había elogiado la inteligencia y el aplomo de Meghan, empezó a cambiar de tono. Cuando Lady Elizabeth hizo sugerencias sobre la boda, la actriz, aunque llena de encanto, se mostró poco comunicativa. Harry posteriormente le escribió a esta veterana de las veladas reales para explicarle que iban a tomar otro camino. La implicación era clara a los consejos de una de las personas más cercanas a la reina, una mujer que entendía el tejido de la realeza como nadie, no eran bienvenidos. Y si la opinión de su prima, su confidente, era ignorada, ¿qué podía esperar la propia reina? El castillo de naipes empezaba a tambalearse, y las primeras cartas en caer fueron las de la cortesía y el respeto. La reina, desde su atalaya de experiencia, solo podía observar y esperar, aunque la esperanza, como empezaba a sospechar, era ya un lujo que no podía permitirse. Si hubo un momento que encapsuló la audacia de Meghan y la creciente consternación de la reina, fue la elección de su velo de novia. Imagínate la escena.
Meghan Markle, una actriz de Hollywood divorciada, feminista, declarada y autoproclamada rompedora de reglas, insistiendo en llevar un velo de longitud catedralicia en su boda. Un símbolo inmerso en siglos de tradición real, un emblema sagrado de pureza. Claro que sí, guapi. ¿Qué tan importante era para ti, Meghan, llevar un maldito velo en tu boda, dado que no eres precisamente una tradicionalista, amor, cuando se trata de nupcias, dado que tu boda con Trevor Engelson estuvo llena de gente fumando marihuana? Para el público la imagen era perfecta, la novia resplandeciente, la encarnación de un sueño hecho realidad, pero para la reina aquello fue un escándalo silencioso. En la tradición real, la elección del velo no es una cuestión de moda, es un lenguaje. Un velo de novia largo y vaporoso es un emblema sagrado de pureza, un guiño a siglos de costumbre. Meghan, una divorciada que se volvía a casar en la Iglesia de Inglaterra, lo sabía perfectamente. Camilla, ahora reina consorte, había honrado esa tradición durante su boda con Charles, renunciando por completo al velo. Fue un gesto de respeto, un reconocimiento de las circunstancias. Meghan, en cambio, se aferró al look completo del cuento de hadas, encaje y todo. Para muchos dentro de Palacio fue una decisión audaz. Para la reina, según se dice, fue algo horripilante. Una declaración audaz de que Meghan no solo se estaba uniendo a la familia real, sino que estaba reescribiendo sus símbolos más preciados en seda y tul. El deslumbrante vestido blanco de Givenchy que asombró al mundo fue para la mayoría un triunfo de la elegancia. Para la reina fue un escándalo silencioso. En privado, según se informa, confió que un blanco tan virginal llevado por una actriz casada 2 veces proyectaba una imagen muy alejada de la realidad, sutil absolutamente pero simbólicamente devastador. Ese vestido se convirtió en una metáfora. Meghan no solo se estaba uniendo a la familia, estaba reescribiendo las reglas en seda y encaje. Para la reina, ese día no fue solo una boda. Fue una advertencia, un atisbo de la tormenta que pronto engulliría a la casa de Windsor. No era simplemente un accesorio nupcial, era una declaración. Era un mensaje claro de que Meghan Markle no estaba allí para adaptarse, estaba allí para reescribir las reglas a su antojo. El vestido se convirtió en un símbolo de la colisión que se avecinaba, la tradición frente a la ambición, el deber frente al espectáculo. Y la reina, sentada en primera fila, lo vio todo con una claridad dolorosa. La actriz había elegido su vestuario para el papel de su vida, y no era el de una duquesa humilde, sino el de una reina en ciernes. La partida de ajedrez había comenzado, y Meghan acababa de hacer su primer movimiento sacrificando el respeto por la ostentación. La cuenta atrás para la boda se convirtió en un campo de minas. Los susurros en los pasillos se hicieron más fuertes, y la narrativa de una novia preparándose para unirse a su nueva familia fue reemplazada por la de una directora ejecutiva preparando una adquisición corporativa hostil. Los asesores reales expertos que habían orquestado ceremonias impecables durante generaciones eran sistemáticamente ignorados. Incluso las sugerencias de Su Majestad, hechas con delicadeza y moderación, se encontraban con lo que los de dentro describen como una fría indiferencia. Hacia el final de abril, con la ceremonia a solo unas semanas de distancia, la reina, según su confidente, había arreglado las cosas. Le dijo al príncipe que se sentía excluida de los planes de la boda y su nieto posteriormente le escribió una carta sobre lo que estaba sucediendo, pero para entonces la desconfianza ya se había instalado. El ejemplo más chocante fue el secretismo sin precedentes en torno a su vestido de novia. La reina, como cabeza de la familia y defensora de la fe, preguntó por el vestido. No era una pregunta cotilla, era parte del ritual de la inclusión. La respuesta que recibió fue, según se informa, nada. Ni detalles, ni bocetos, solo silencio. Para la jefa de la casa Windsor, esto no era un pequeño desaire, era una extraordinaria violación de la etiqueta que rozaba el desafío. La reina guardiana de la tradición estaba alarmada. Había esperado que Meghan se adaptara como otras antes que ella lo habían hecho. En cambio, Meghan parecía decidida a interpretar su propio guión, uno en el que las demandas se acumulaban como carruajes reales el día de la coronación. El protocolo no solo se doblaba, se desechaba con un aire hollywoodense. Luego vino la decisión de Harry de contactar personalmente al arzobispo de Canterbury para que oficiara la boda, saltándose al deán de Windsor, el custodio oficial de la capilla de San Jorge. Para un profano, un detalle trivial. Dentro de palacio, una bandera roja del tamaño de un estandarte real. No se estaba pasando por alto el protocolo, se estaba desmantelando a plena luz del día. La reina observaba y su inquietud se transformaba en una alarma genuina. Aquello ya no era modernidad, era anarquía. Las reuniones, según se informa, terminaban con lágrimas a veces del personal, a veces de la propia Meghan.
La maquinaria de la boda avanzaba, pero lo hacía con el chirrido del metal contra el metal, con la fricción de dos mundos que no estaban destinados a fusionarse. La boda ya no parecía una celebración de amor, sino un pulso de poder. La pregunta ya no era si se casarían, sino quién saldría ganando en esa batalla silenciosa por el control. Y la reina, que lo había visto todo, temía conocer la respuesta. Si había un miembro de la realeza por el que la reina sentía una debilidad especial, ese era Harry. Su nieto descarado y travieso, el niño que podía hacerla reír cuando el protocolo amenazaba con engullirla por completo. No era solo familia, era una chispa de luz en una vida impregnada de deber y contención. Lo adoraba y todo el mundo lo sabía. Por eso nada le dolió más que ver su lenta y casi quirúrgica transformación. La metamorfosis de Harry no fue repentina. Fue un proceso gradual, una erosión del alma que la reina observó con una impotencia desoladora. Con la llegada de Meghan comenzó el distanciamiento. Lo que empezó como cambios sutiles llamadas perdidas cancelaciones de última hora, pronto se convirtió en algo mucho más oscuro: aislamiento. Los de dentro dicen que Meghan se convirtió en la guardiana, filtrando las interacciones de Harry, enmarcando a la familia como adversarios y susurrando narrativas de victimismo que ensanchaban cada grieta. El trío inseparable que una vez formaron Harry, William y Catherine se fracturó ante los propios ojos de la reina. Ver a su querido nieto transformarse en un hombre casi irreconocible mientras sus relaciones más preciadas se derrumbaban fue para ella desgarrador. En algún momento dejó de tratarse de modernidad o protocolo. Se convirtió en una cuestión de supervivencia, la supervivencia de la unidad familiar que ella había pasado toda una vida manteniendo unida, y luego estaba el propio Harry, que parecía un hombre hechizado pero también maleable, dispuesto a plegarse a la visión de Meghan incluso cuando chocaba con los códigos más sagrados de la monarquía. Para la reina esa fue la verdadera angustia. No veía a una pareja luchando por una causa justa contra una tradición anticuada. Veía a un príncipe siendo alejado de la familia que una vez había atesorado. Lo que es peor, veía a un hombre que parecía haber perdido su propia brújula, un hombre que, según las palabras de su prima Lady Elizabeth, había volado por los aires la relación con su abuela. Se había convertido en un hombre débil más que dispuesto a dejarse guiar por ella, y el resultado fue un desastre catastrófico que ha consumido su vida. Cuando el polvo se asentó, Harry ya no era el chico risueño que correteaba detrás de su abuela en Sandringham. Era un hombre con una misión, una que le llevó a cambiar el deber real por los atardeceres de California y los acuerdos corporativos. Se había vuelto tan dependiente de Meghan que, según se dice, le resultaba difícil funcionar sin ella. Ya no era el príncipe carismático que el mundo amaba, era la mitad de una marca, y en ese proceso algo esencial se había perdido. La reina lo vio, lo sintió y su corazón se rompió no por la pérdida de un príncipe, sino por la de su nieto. Pronto un apodo comenzó a adherirse a Meghan en los círculos de Palacio La Americana. A primera vista sonaba inofensivo, incluso cariñoso, pero aquellos que conocen la historia real entendieron el aguijón. Era un eco deliberado de otra americana que sacudió la monarquía hasta sus cimientos. Wallis Simpson, la mujer cuyo romance con Eduardo VIII sumió a la corona en su mayor crisis constitucional. Para los cortesanos veteranos, los paralelismos eran escalofriantes. Una forastera carismática, un príncipe real hechizado y una institución que se tambaleaba bajo el peso del escándalo. La historia, al parecer, estaba a punto de repetirse, y no como una farsa, sino como una tragedia con un reparto renovado. La tensión se materializó en el trato con el personal. Empezaron a surgir historias de asistentes que se marchaban llorando con el ánimo destrozado por lo que describían como el trato duro y las exigencias imposibles de Meghan. Personal roto se convirtió en la sombría nueva frase que circulaba a puerta cerrada. La reina, cuya vida estaba gobernada por el decoro y el respeto, estaba consternada. Ella había esperado que Meghan se adaptara como otras antes que ella lo habían hecho. En cambio, Meghan parecía decidida a interpretar su propio guión, uno en el que se comportaba no como la novia del repuesto, sino como si se estuviera casando con el heredero. Y, en una casa donde la jerarquía es sacrosanta, eso no era solo ambición, era una declaración de guerra. Si había un miembro de la realeza por el que la reina sentía una debilidad especial, ese era Harry, su nieto descarado y travieso, el niño que podía hacerla reír cuando el protocolo amenazaba con engullirla por completo. No era solo familia, era una chispa de luz en una vida impregnada de deber y contención. Lo adoraba y todo el mundo lo sabía. Por eso nada le dolió más que ver su lenta y casi quirúrgica transformación. Una revelación particularmente impactante: supuestamente le gritaron a la reina por teléfono. Para una mujer cuya vida se regía por el decoro, esto estaba más allá de lo aceptable.
El apodo de la americana dejó de ser un simple descriptor geográfico para convertirse en un sinónimo de caos, un recordatorio constante de que la historia tiene una forma inquietante de rimar. La reina no solo estaba lidiando con una nuera difícil, estaba enfrentando el fantasma de la mayor crisis de su familia reencarnado en el siglo XXI, y esta vez la abdicación no era por amor, parecía ser por fama. Detrás de los muros de palacio, donde los susurros resuenan más fuerte que los gritos, los pensamientos privados de la reina comenzaron a aflorar a través de las personas en las que más confiaba, y eran devastadores. Su prima Lady Elizabeth Anson, una de sus confidentes más cercanas y de toda la vida, no se anduvo con rodeos. Más tarde revelaría la escalofriante honestidad de esas conversaciones privadas. Su Majestad, por lo general cautelosa en sus juicios, estaba expresando preocupaciones en tonos teñidos de resignación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Esperamos pero no creemos del todo que esté enamorada, creemos que ella lo planeó, recordó Lady Elizabeth. Estas palabras pronunciadas en la intimidad del círculo más cercano de la reina cayeron como un martillo golpeando un roble. Eran un veredicto emitido antes incluso de que se pronunciaran los votos. No eran las divagaciones de una monarca cínica, eran las reflexiones cansadas de una abuela que había visto a su nieto adentrarse cada vez más en un mundo de drama y división. Para una mujer como la reina, el amor y la lealtad no eran negociables. Todo su reinado se había construido sobre los cimientos del deber, la sinceridad y el sacrificio, pero lo que veía en Meghan la preocupaba profundamente. Había una agudeza allí, un brillo estratégico que no se alineaba con la gravedad de la vida real. Y luego estaba el propio Harry, su amado nieto, el chico descarado que una vez convirtió el Palacio de Buckingham en su patio de recreo, ahora parecía disminuido. Hechizado sí, pero también maleable. La prima de la reina lo expresó sin tapujos: Harry está hechizado y es débil con las mujeres. Esas palabras no eran solo una opinión, eran el eco del temor de la propia reina. El temor de que su nieto estuviera siendo arrastrado por una corriente que no podía controlar, una corriente que lo alejaba de la familia, del deber y de sí mismo. Cuando Meghan más tarde enmarcó la ruptura real como una cuestión de raza, el círculo más cercano de la reina se enfadó. Esto nunca fue por el color de la piel, fue por el carácter. Y en esos momentos privados, mucho antes de la confesión de Oprah y las cámaras de Netflix, la reina ya había llegado a su veredicto. Meghan no se estaba uniendo a la monarquía para mantener su legado, la estaba usando como una plataforma de lanzamiento. El veredicto de la prima no era solo el suyo, era el reflejo de una verdad que la reina ya había aceptado en el silencio de su corazón. Hubo un pequeño momento, apenas un parpadeo en el gran drama de la vida real, que sin embargo lo reveló todo. Ocurrió durante la pandemia, un momento de considerable ansiedad para la reina. Su marido, el príncipe Philip, cada vez más frágil, se acercaba al final de su vida y las secuelas de la decisión de Harry y Meghan de abandonar Gran Bretaña habían desencadenado una serie de crisis reales. El escenario era de una vulnerabilidad extrema, y me encanta esto porque muy a menudo son esos detalles, los del personal de trastienda, los que realmente saben cómo funciona la familia real, son súper leales, pero fue este pequeño detalle el que la telefonista captó. Una tarde llegó una llamada a la centralita del Palacio de Buckingham. Era el príncipe Harry desde Estados Unidos queriendo hablar con su abuela. La operadora siguió el procedimiento habitual: llamar al número privado de la reina y anunciarle quién estaba en la línea. Ella siempre te daba las gracias y luego conectabas la llamada y los dejabas con su conversación, recordó la operadora, pero en esta ocasión no lo hizo. Cuando le anuncié a la reina que Harry era su interlocutor, solo hubo un silencio de piedra, un silencio tan pesado que a la operadora se le erizó la piel. Los segundos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. De hecho, fue tan incómodo que ella misma llenó el silencio diciendo «Gracias, Su Majestad», y luego los conectó. Para una monarca cuya vida se definía por la cortesía, aquello no fue un desliz, fue un grito sin palabras. Algo se había roto irrevocablemente. La alegría se había ido. Y la telefonista, una empleada leal y de larga trayectoria, nunca olvidó ese momento. Me dijo que fue memorable porque la reina nunca dejaría de agradecerte. La ausencia de la cortesía habitual fue un resultado directo de las tensiones y la discordia sembradas por el príncipe y su esposa. Ese silencio no era vacío, estaba lleno de agotamiento, de dolor, de una resignación que pesaba más que la corona imperial del Estado. Era el sonido de una abuela cuyo corazón se había roto por última vez. Y dado que ahora sabemos, gracias a periodistas como Angela Levin, el tono y el tenor de estas conversaciones telefónicas en las que Harry solía gritarle a la difunta «Reina», tiene mucho sentido. La reina sabía que cuando él llamaba nunca era para nada bueno. Quería algo.
quería quejarse de algo. No era una llamada que ella esperara con ilusión. Y conociendo a mis abuelos, les encanta cuando llamo. Así que si llegas al punto en que tu abuela realmente no quiere atender tu llamada y se siente obligada a hacerlo, es una señal muy mala. Ese silencio de piedra no nació en el vacío. Era el resultado directo del tono y el tenor de las conversaciones telefónicas entre Harry y la reina. Según fuentes internas y corroborado por periodistas como Angela Levin, esas llamadas se habían vuelto insoportables. Lejos quedaban las cálidas actualizaciones familiares. En su lugar, había quejas, agravios, ultimátums, exigencias de disculpas, negociaciones sobre dinero e insistencia en acuerdos de seguridad que la reina simplemente no tenía el poder de conceder. Y no nos olvidemos de que siguen usando a sus hijos como arma contra Charles sin dejarle verlos y sin venir al Reino Unido con ellos. Y Harry exigiendo una seguridad que en realidad no le pueden dar no es su competencia. Peor aún se alega que la pareja le gritaba a la reina por teléfono. Para una mujer de su edad y posición que gobernaba su vida con un decoro inquebrantable, esto era más que inaceptable, era una profanación. La reina aislada en Windsor ya lidiaba con la pesada carga del liderazgo en una pandemia y el desgarro de ver declinar la salud del hombre que había sido su ancla durante más de 7 décadas. La idea de enfrentarse a otra llamada combativa de su nieto, el mismo niño al que una vez había mimado, debió pesarle como una corona de plomo. Puedo imaginarme perfectamente a su majestad al otro lado del teléfono pensando, cielo santo, ¿qué lío quiere que le solucione ahora? ¿Qué quieren él y su mujer? Como si pensara, he intentado darles todo y nunca están satisfechos. En esa pausa helada en la línea, la reina habló sin pronunciar una sola palabra. Estaba cansada de los berrinches públicos disfrazados de entrevistas, de ser tratada no como una abuela, sino como un obstáculo. El peso del deber nunca se había sentido tan pesado, y ahora, en los años del crepúsculo de su vida, el nieto que una vez adoró estaba aumentando su carga, no aliviándola por su mujer. El silencio de la reina no era pasividad, era una forma de resistencia. Era la única arma que le quedaba a una mujer que no podía o no quería descender al nivel de la confrontación pública. Era el silencio de un profundo, profundo dolor. El dolor de ver cómo la relación que una vez fue tan maravillosa con Harry se había desintegrado y de saber que cada llamada solo traería más conflicto. Siento una gran compasión por la reina en ese momento. Vamos a destrozar una de las narrativas más sensacionalistas que Meghan Markle ha tejido, que su ruptura real fue alimentada por el racismo. Es una afirmación que acaparó titulares mundiales, desató la indignación y empañó una institución centenaria. Pero si se quitan las capas de publicidad, lo que se encuentra no es intolerancia, es comportamiento. La verdad es que la reina Isabel II era, según todos los testimonios creíbles, una de las mujeres menos racistas del planeta. Y me preocupa mucho que en las décadas venideras, si el woke vuelve esto, pueda arraigarse. Y la cosa es que la difunta reina Isabel II era la mujer menos racista del mundo. Su reinado no se trató solo de coronas y carruajes, se trató de conexión. Dedicó su vida a preservar y nutrir la Commonwealth, un tapiz de naciones que abarca África, el Caribe y Asia. Algunas de sus amistades más preciadas fueron con líderes de estas regiones. La idea de que esta mujer, cuyo apretón de manos a menudo tendía puentes entre océanos y culturas, albergara prejuicios raciales, no es solo errónea, es una injusticia histórica. Los defensores más acérrimos de Meghan adoran agitar la bandera del racismo como un escudo multiusos contra cualquier crítica. Pero aquí está la verdad incómoda, esto nunca fue sobre el color de la piel, fue sobre el carácter. Como dijo célebremente Martin Luther King Jr., juzguen a las personas no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y el carácter de Meghan, según aquellos que trabajaron más de cerca con ella, contaba una historia completamente diferente del brillante cuento de hadas que vendió al mundo. Detrás de los vestidos de diseñador y las sonrisas de Instagram había un patrón, uno que, según los de dentro, dejó un rastro de egos heridos y personal roto. Los informes de exigencias de nivel de diva, portazos y llamadas nocturnas a los ayudantes no eran solo rumores, eran titulares recurrentes susurrados en los pasillos de palacio. La reina no necesitó a Oprah para que le revelara los verdaderos colores de Meghan, vio las señales mucho antes de que el mundo se diera cuenta. La indiferencia hacia la tradición, el secretismo en torno al vestido de novia, las veladas jugadas de poder que convirtieron la planificación de la boda en un campo de batalla. La reina era una mujer que valoraba el deber por encima de todo, y lo que vio fue a una duquesa que parecía valorar los titulares en su lugar. Así que retiremos esta narrativa cansina del racismo. Es conveniente, es dramática, pero también es errónea. Esta saga no fue provocada por el prejuicio, se encendió por las elecciones de Meghan.
Y para la reina esas elecciones no solo fueron decepcionantes, fueron devastadoras. La prueba más contundente contra la narrativa del racismo es la propia acción de la reina. Lejos de marginar a Meghan, la elevó. Le concedió un nombramiento de enorme prestigio y simbolismo vicepresidenta del Queen's Commonwealth Trust. Esta posición la colocó en el corazón de la causa más querida de la reina, en el centro de su legado. Imagina la escena: una mujer de color americana divorciada siendo colocada en una posición de liderazgo dentro de la organización que simbolizaba la transición del imperio a una familia de naciones. Si el racismo hubiera sido el problema, ¿habría ocurrido alguna vez un gesto así? Ni en 1.000.000 de años. Fue una muestra de fe, una invitación a que Meghan se convirtiera en una fuerza transformadora dentro de la familia y en el escenario mundial. La reina creía que Meghan podría ser esa fuerza. Vio una oportunidad para demostrar que la monarquía no era una reliquia del pasado, sino una institución viva capaz de evolucionar y reflejar el mundo moderno. Le entregó una plataforma de oro, una oportunidad para tener un impacto real en las vidas de millones de personas. En lugar de ser marginada, Meghan fue destacada. Se le concedieron roles, honores e influencia con los que la mayoría de los recién llegados solo podrían soñar. Pero, ¿qué pasó con esa oportunidad? Fue desperdiciada. El abandono de sus deberes reales no fue solo un asunto familiar, fue una bofetada a la obra de toda la vida de la reina. Fue el desperdicio de una oportunidad única para tender puentes y modernizar la institución desde dentro. Para la reina, esto no fue solo una decepción personal, fue un fracaso estratégico y un profundo dolor institucional. Vio cómo la plataforma que le había ofrecido con tanta esperanza se convertía en un arma para atacar a la propia institución que se le había dado. La Commonwealth, el proyecto de su vida, se convirtió en un mero telón de fondo para un drama personal, y la oportunidad de un cambio positivo se disolvió en un mar de quejas y acusaciones. La reina le ofreció un papel en la historia y ella prefirió un papel en un reality show. Y esa, amigos, es la verdadera tragedia. La oportunidad no fue negada, fue rechazada. Y en ese rechazo se reveló la verdadera naturaleza de la ambición que se escondía detrás de la sonrisa de Hollywood. Al final, el conflicto entre Meghan y la monarquía no fue una simple disputa familiar amplificada por la prensa, fue una colisión de valores fundamental e irreconciliable. Por un lado estaba la reina, la encarnación del deber, el servicio y el sacrificio. Una mujer que entendía la corona no como un privilegio, sino como una carga sagrada que se lleva de por vida. Su lema era nunca quejarse, nunca explicar una filosofía de estoicismo y contención que había guiado a la monarquía a través de un siglo de cambios tumultuosos. La reina sabía que la institución era más grande que cualquier individuo, incluida ella misma. Su identidad estaba fusionada con la de la corona, su vida personal subordinada al bien de la nación. Por otro lado estaba Meghan, una mujer forjada en la cultura de Hollywood, donde la autopromoción no es un vicio sino una virtud, donde la narrativa personal es una moneda y la atención mediática es el objetivo final. Ella representaba la ambición, la marca individual y el deseo de controlar su propia historia. Para ella, la institución no era un fin en sí misma, sino un medio para un fin, una plataforma global para su propia marca. Su lenguaje era el de la terapia y el empoderamiento personal, un lenguaje que choca frontalmente con la ética del autodesprecio y el servicio silencioso que define a la monarquía. Cuando estos dos mundos chocaron, la explosión fue inevitable. No se trataba de vestidos, tiaras o títulos, se trataba de dos visiones del mundo diametralmente opuestas. Una veía el poder como una responsabilidad, la otra como una oportunidad. Para la reina, el yo se disolvía en el nosotros de la familia y la nación. Para Meghan, el nosotros de la familia real parecía ser un trampolín para el yo de su ambición personal. En ese choque, incluso la monarca más paciente del mundo finalmente alcanzó su punto de ruptura. La colisión no fue entre una anciana anticuada y una joven moderna. Fue entre dos filosofías de vida, dos formas de entender el lugar de uno en el mundo, y en esa batalla no podía haber ganadores, solo grados de pérdida y un rastro de corazones rotos. Y así Harry obtuvo su libertad, una palabra envuelta en el brillo de las relaciones públicas que enmascara una realidad de contratos con Netflix, memorias explosivas y entrevistas en horario de máxima audiencia que detonaron dentro de la misma familia que le había dado todo. Cambió coronas por cámaras palacios, por podcast, y al hacerlo se convirtió en un titular mundial. Pero ¿a qué precio? El coste fue todo lo que realmente importaba. Perdió momentos preciosos con la reina durante sus últimos años, momentos que nunca podrán ser recuperados. Peor, aún se perdió
perdió una despedida adecuada del príncipe Philip, el abuelo que había sido su roca. La imagen de Harry llegando tarde al castillo de Balmoral, solo después de que su abuela ya hubiera fallecido, es una metáfora perfecta de su exilio. Siempre un paso por detrás, siempre desconectado de los momentos que definen una vida familiar. Mientras tanto, Meghan consiguió lo que quería: fama e influencia, una plataforma que abarca continentes. Es una marca global, una estrella de Netflix, el tema de interminables titulares. Pero el precio final fue el alma de Harry. El chico que una vez tuvo el mundo a sus pies, ahora vive a la larga sombra de lecciones que no se pueden deshacer. Antes eras el comodín de la corona, el príncipe descarado que robaba corazones en todo el mundo, el soldado que se ganó el respeto en el campo de batalla, el miembro de la realeza que hacía que la monarquía pareciera humana. Ahora eres un hombre en un exilio autoimpuesto a océanos de distancia de la familia que te definió, con tus privilegios reales despojados y tu reputación pendiendo de un hilo. Mientras Harry contempla esa puesta de sol de California, se siente libre o escucha el débil eco de todo lo que dejó atrás. Solo el tiempo lo dirá. Pero si la historia tiene un veredicto, es este: las coronas pueden ser pesadas, pero el arrepentimiento es mucho más pesado. La libertad que buscaba se ha convertido en una jaula dorada diferente, una construida no con protocolo real, sino con contratos de contenido y la incesante demanda de la máquina de la fama. Y en esa jaula está más solo que nunca. No te equivoques, esto no fue solo una disputa familiar, fue una ruptura que reescribió la historia real y dejó heridas que quizás nunca sanen. Si la reina esperaba que la boda marcara un punto de inflexión, un nuevo comienzo para la familia real, estaba equivocada. La tensión no se disipó después de que Meghan caminara por el pasillo, hizo metástasis. Frente a esta tormenta, la reacción de la reina fue un estudio de contención y dignidad. Los de dentro dicen que fue en el momento del silencio de piedra en el teléfono cuando la reina cambió, no con ira. Ella estaba por encima de eso, sino con resolución. Ya no lucharía por aferrarse a algo que ya se había escapado. Dejaría de intentar reparar una brecha que la otra parte parecía decidida a ensanchar. Su enfoque se desplazó hacia la protección de la institución, el único norte que había conocido en su vida. No era odio lo que floreció en el corazón de la reina, fue una profunda y corrosiva desolación. La angustia de una abuela que veía a su nieto distanciarse y la de una monarca que veía cómo el legado que había protegido con tanto esmero era tratado con un desdén tan flagrante. Soportó los ataques públicos, las entrevistas humillantes y el drama incesante con una gracia que solo ella poseía, pero la herida era profunda e incurable. Su angustia no era solo por la falta de franqueza y los malos modales de la pareja, sino por la falta de respeto que se le mostraba como monarca. Mientras los Windsor han ocultado en gran medida su dolor detrás de una rectitud real de rostro adusto, la reina en la intimidad compartía su carga. Gracias a la convención y a la renuencia a jugar al juego de la pareja, la procesión de dolor ha sido mayormente privada. Sin embargo, su resolución era de acero. El día de la infame entrevista con Oprah, mientras el mundo esperaba conteniendo el aliento, la reina continuó con sus deberes imperturbable en apariencia. Era su forma de decir que la monarquía era más grande que cualquier entrevista, más grande que cualquier escándalo. Era una clase magistral de dignidad, una lección silenciosa para un mundo ruidoso y una pareja que parecía no entender el lenguaje del silencio. La reina no se doblegó, se mantuvo firme como un roble antiguo, en medio de una tormenta rota por dentro pero inquebrantable por fuera. Y en esa postura, en esa dignidad silenciosa, encontró su victoria final. No ganando la batalla de los titulares, sino ganando la guerra del legado. La frase que, según se informa, compartió con sus confidentes lo resume todo. La opinión del jurado está por decidirse. Para una monarca que encarnaba la gracia y la contención, incluso un atisbo de esa emoción, era sísmico. Con el tiempo, esa incertidumbre se solidificó en una conclusión fría y dura. 2 semanas antes de la boda, la manada había regresado claramente a su majestad. Preguntada sobre si Meghan estaba siendo mandona, Lady Elizabeth le dijo a la biógrafa Beatle Smith: «Eso tengo entendido y mucho. La implicación es que esto debe habérselo transmitido la reina». El veredicto final estaba claro. Meghan no se había unido simplemente a la familia real, había detonado una bomba en su interior. Lo que siguió a la boda destrozó esa esperanza. Las acciones de Meghan, su implacable ambición, su desdén por el protocolo, su insistencia en doblegar la corona a su voluntad, erosionaron cada ápice de buena voluntad.
El secreto en torno al vestido, la rabieta por la tiara, los susurros del personal reducido a lágrimas, la aireación pública de agravios en entrevistas que humillaron a la institución. Cada episodio mermaba la fe de la reina. Al final lo que quedó no fue admiración, sino algo escalofriantemente cercano al desprecio. El veredicto estaba emitido. Y en el silencio de los pasillos de Windsor la reina sabía la verdad, una verdad que el mundo tardaría años en empezar a comprender. Meghan no fue la víctima de la monarquía fue la víctima de Meghan. Esta no es una historia con un final feliz, es una ruptura que reescribió la historia real y dejó heridas que quizás nunca sanen. Es la tragedia de un príncipe que en su búsqueda de una vida diferente puede haber perdido la única que realmente importaba. Es la historia de una monarca que en el crepúsculo de su vida tuvo que soportar una traición familiar que se desarrolló en el escenario mundial. La reina Isabel II pasó de la esperanza a la preocupación, de la preocupación a la alarma y de la alarma a una resignación helada. Su afecto por su nieto, a quien una vez estuvo tan unida, terminó agriándose hasta el punto en que, como describió su prima, la relación se hizo añicos. Meghan Markle, por su parte, interpretó a la víctima, pero la reina conocía la verdad. Si algo nos enseña esta saga moderna es que las batallas más feroces no siempre se libran en los campos de guerra, sino en los silenciosos pasillos del poder y en los rincones rotos del corazón humano. Las coronas pueden ser pesadas, pero el arrepentimiento, amigos míos, es mucho más pesado. Los ecos de esta saga resuenan ahora en los pasillos vacíos de los palacios, un recordatorio silencioso del precio de la ambición desmedida y los lazos familiares rotos. Desafortunadamente, Meghan no puede reconciliarse con la reina Isabel, pero creo que su majestad simplemente vio a Meghan y supo que se estaba casando con la familia real por todas las razones equivocadas. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿valió la pena? Harry tiene su mansión en Montecito, sus acuerdos millonarios y su supuesta libertad. Meghan tiene su plataforma global y el estatus de icono que tanto anhelaba. Pero en las noches silenciosas, cuando las cámaras se apagan y los publicistas se van a casa, ¿qué queda? ¿La satisfacción de una vida auténtica o el vacío de un reino perdido? La historia, como siempre, será el juez final. Pero desde aquí, desde las sombras de la historia, el veredicto parece dolorosamente claro. Se intercambió una herencia por un titular, un legado por un estilo de vida, y en ese trueque todos perdieron. Especialmente el chico que una vez fue un príncipe y la abuela que hasta el final nunca dejó de ser una reina. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. La historia de la reina Isabel y Meghan Markle no es un simple cotilleo real, es una profunda lección sobre la lealtad, la ambición y las consecuencias de nuestras elecciones. Nos recuerda que a veces el silencio de una abuela puede ser más elocuente que cualquier titular. Espero que os haya resultado interesante. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que la reina tuvo razón desde el principio o fue la monarquía la que no supo adaptarse? Os leo en los comentarios. Si no sabéis qué comentar, podéis dejarme este emoticono de una corona en los comentarios y yo os daré un corazón tan pronto como pueda. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de estas historias. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!